implica un doble enfoque. Por un lado, entender las reparaciones colectivas en un marco de justicia, que incluye la justicia histórica, y en un marco de transición hacia la paz o hacia la profundización democrática. En ese sentido, es importante entender la justicia como la compensación de todas las injusticias del pasado, y la transición como un juicio retrospectivo sobre circunstancias dañinas, sobre pueblos, sobre colectivos que se provocaron en el pasado y que siguen reproduciéndose, y también de cara al futuro, es decir, a la posibilidad de reducir la incertidumbre social que implica reconstruir un país desde la perspectiva de garantizar su futuro desde el enfoque transicional. En ese sentido, la paz es una práctica de la alteridad. ¿Y qué quiere decir que la paz sea es poner en práctica la alteridad? Es el reconocimiento profundo de la lucha agónica de personas, colectivos, comunidades y pueblos que por el solo hecho de existir han tenido que librarse una contienda histórica con profundas violencias institucionalizadas que es necesario abolir para garantizar una nueva convivencia. Violencias que por lo menos son violencias materiales, violencias físicas como las que han expuesto de manera diáfana nuestras y nuestros compañeros en el panel pasado, pero también profundas violencias simbólicas. ¿Sí? Estas violencias simbólicas implican hacernos creer que es cotidiano, que está institucionalizado un contexto de profundas carencias, de exclusiones y de discriminaciones, como si quienes son objeto de esas situaciones de exclusión, carencia y de discriminación estuviesen predestinados a ello. Eso implica una violencia que invisibiliza a las víctimas de dicha violencia y que le resta contenido moral y significado moral a los vejámenes en contra de su dignidad humana. Desde ese punto de vista, no podemos hablar de justicia transicional si no se profundiza en la erradicación de esos esquemas y de esos contextos, para que las y los colombianos podamos entender que, entre otros, el pueblo afrodescendiente hace parte de la construcción pacífica de un país por el que muchas y muchos han sido inmolados, y precisamente la justicia transicional es el momento, es la oportunidad para reconocerse en esa inmolación, para no repetirla. Eso implica que la paz, desde la perspectiva de la justicia transicional, debe estar orientada a la centralidad política de las víctimas, a la abolición de privilegios fundados en la injusta distribución del sufrimiento, una injusta distribución que es histórica, de manera que es una injusticia, no es solamente un problema de desigualdad, sino de injusticia. ¿Y por qué hacer énfasis en ese detalle? Porque la injusticia le otorga responsabilidad a alguien o a grupos sociales determinados, y esa responsabilidad genera la obligación de compensar y de reparar los daños inherentes a la injusticia. Esto de alguna manera lo que busca es criticar las tesis procedimentales de la justicia, que son claramente liberales, que afirman que primero la justicia es imparcialidad, que la justicia es un consenso, y tercero, que las desigualdades son producto de circunstancias azarosas, lo cual en un contexto como el colombiano es radicalmente falso. Todo lo contrario, eso que llamamos desigualdad no es más que injusticia radical, histórica y profunda, que tiene responsables, que como hace parte de hechos que se han producido en el pasado, esos responsables probablemente no estén presentes, pero sí sus herederos y herederas. Y el principal heredero y heredera de la injusticia encaminada a la transformación de las condiciones para repararla es precisamente el Estado. Y esto en un contexto en el que la exposición a ser dañado es desproporcional respecto de muchos sectores sociales o de particulares grupos y sectores sociales. La Corte Constitucional colombiana, entre otros en los autos 004 y 005 de 2009, manifestó claramente esta dimensión de la justicia desde la perspectiva reparadora, y afirmó que en el caso del pueblo afrodescendiente hay una exposición desproporcional y diferenciada respecto a los riesgos de ser victimizado. Y desde esa perspectiva, una justicia estrictamente correctiva de los daños inherentes a las violaciones a derechos humanos asociadas al conflicto armado y a las violaciones y a los hechos de violencia en el que se sitúan estas circunstancias no es suficiente.
Y por eso es que la reparación colectiva se convierte en un espejo para la sociedad encaminado a garantizar ir más allá del enfoque estrictamente correctivo, porque no es justo, no es válido, no es coherente intentar una indemnización, una compensación de daños si no se tocan las estructuras de discriminación, exclusión y de carencias que dan lugar o que facilitan la victimización. El daño surge entonces en un contexto de ausencia de igualdad previa respecto de quienes pertenecen a una sociedad. En ese sentido, la justicia, cuanto menos desde la perspectiva transicional, es memoria. Memoria entendida como cuestionamiento moral del presente. Es decir, si el presente está sustentado en privilegios, que a su vez están sustentados en profundas injusticias y en una distribución injusta del sufrimiento humano, esos privilegios tienen que ser abolidos para garantizar una nueva convivencia pacífica desde la centralidad y el reconocimiento de quienes han sido objeto directo de esa injusta distribución del sufrimiento humano. La justicia transicional obedece entonces a escalas de justicia. No es simplemente una indemnización, no es simplemente un acto simbólico de una sentencia de restitución, no es simplemente una palmadita en el hombro para las y los líderes que representan comunidades profundamente afectadas por el conflicto, sino que es un acercamiento escalonado a actos justos desde la perspectiva histórica. Implica justicia correctiva, justicia de reconocimiento, justicia distributiva y justicia que garantice la representación política de quienes han sido excluidas y excluidos de su propia vida por la vía de la violación a sus derechos humanos. Desde esta perspectiva apela al papel del Estado. El Estado tiene el deber de compensar esas injusticias históricas que en la actualidad se ven agravadas y profundizadas por el conflicto armado. Esa compensación implica reparar actos consumados pero que también están en curso. Una primera paradoja y un primer reto de la justicia transicional colombiana. En segundo lugar, debe garantizar la no repetición. La no repetición se garantiza, entre otras, a través de la memoria, pero de una memoria dignificante, de una memoria responsabilizante de quienes fueron los beneficiados o los autores de los vejámenes que contribuyeron a la profundización de la exclusión y por lo tanto de la injusticia histórica. También debe ser una memoria polifónica, que reconozca las voces de quienes fueron las víctimas, las y los inmolados desde la perspectiva de las violaciones a los derechos humanos y de cara a la no repetición, no simplemente a una recordación, sino también a garantizar que no se repitan esas circunstancias que sacrifican la posibilidad de una profundización democrática en una sociedad o en un país determinado. Eso implica también la profundización de las aristas colectivas de los daños. Y profundizar en las aristas colectivas de los daños implica a su vez insistir en el contenido político de las violaciones a derechos humanos. El contenido político implica que muchas y muchos de las y los inmolados lo han hecho porque de alguna manera la violencia institucionalizada tiene por objetivo invisibilizarlos, exterminarlos, excluirlos de unos procesos emblemáticos en los cuales la sociedad tiene su especial interés a toda costa, muchas veces. Y yo recuerdo que Manuel Reyes Mate, en alguno de sus textos, evocó a Hegel críticamente cuando Hegel decía que el progreso se paga a precio de pisotear algunas flores. Y yo creo que Colombia es la clara manifestación del emblema hegeliano desde esa perspectiva. ¿Cierto? Es casi que un Auschwitz de la contemporaneidad. ¿Por qué? Porque muchas y muchos de los miembros de comunidades o del pueblo afrodescendiente han sido expulsadas y expulsados de manera violenta para que en sus territorios permanezca un modelo de desarrollo no consultado ni consentido por ellos y que al tiempo representa el exterminio físico y cultural de estas colectividades. Porque hay un modelo económico que se impone, ¿sí? Un modelo minero energético, un modelo agroindustrial, que de alguna manera sabe que ciertas formas de concebir lo colectivo y la vida cotidiana son incompatibles con ese modelo. Y frente a esa incompatibilidad, no se opta por el diálogo, no se opta por la justicia dialógica, sino por el exterminio físico y cultural.
Y eso es el precio de un progreso y de unos privilegios que muchas y muchos ya empezamos a entender que no podemos aceptar, y que la justicia transicional debería contribuir a garantizar que toda la colectividad, en este caso de Colombia, acepte y reconozca que hay privilegios que deben ser desmontados porque su precio es demasiado oneroso desde la perspectiva de la dignidad de pueblos como el pueblo afrodescendiente. La compensación implica también inaugurar una igualdad que ha sido negada a los pueblos indígenas, a los pueblos afrodescendientes, a las mujeres. También implica romper con el silenciamiento de las luchas colectivas que es inherente al contenido político de las violaciones. El reconocimiento político del daño implica trascender lo correctivo, y la reparación colectiva, trascender lo correctivo hacia una dimensión colectiva de las respuestas del Estado para compensar los daños. La reparación colectiva, entonces, ¿qué papel juega en este contexto teórico? Supone reparar lo irreparable, porque es claro que estos vejámenes contra la dignidad humana que han expuesto nuestras y nuestros compañeros que nos antecedieron son inconmensurables, son innombrables, son inenarrables, y en tanto son tal, suponen la imposibilidad de ser reparados desde la perspectiva material. Pero eso no implica que el Estado esté legitimado por el carácter irreparable de los daños a postergar su reparación y su compensación. Lo que tiene que hacer es escalonar en los procesos de justicia para garantizar que esa compensación satisfaga y reconstruya los proyectos de vida colectivo de los pueblos inmolados. En ese sentido, la reparación colectiva no postergaría la reparación de lo irreparable, sino que transformaría al Estado y a la sociedad para que la injusticia radical no se repita. En ese sentido, consideramos, por lo menos desde CODES, que la reparación colectiva es un escenario y una oportunidad para empezar a impulsar las demandas de reparación histórica del pueblo afrodescendiente de cara al movimiento internacional que en la materia se ha venido moviendo, especialmente en los pueblos del Caribe. Esa reparación colectiva, que incluye la posibilidad de compensar reparaciones históricas, implica, primero, el reconocimiento del sujeto político y de su lucha agónica. En segundo lugar, la memoria de la injusticia para que no se repita. En tercer lugar, compensar los daños históricos y no cuestionar las demandas de compensación de luchas históricas que tienen los pueblos indígenas y los pueblos afrodescendientes, porque ese cuestionamiento reproduce la continuidad de la injusticia histórica. Anula la invisibilización que hace parte del crimen hermenéutico, entendiendo el crimen hermenéutico como lo que hay detrás, desde la perspectiva intencional histórica, en los vejámenes contra la dignidad humana, ¿sí? Como decía Walter Benjamin, quien asesina al otro, quien desaparece al otro, está primero lanzando un mensaje, en el sentido de que dice que ese está de más para la sociedad en el que cree quien lo mata, o quien lo asesina, o quien se beneficia por el asesinato y por esa muerte, y también está diciendo que esas personas no tienen ningún valor, y esas comunidades no tienen ningún valor para ese proyecto de sociedad en la que cree el victimario. Entonces, romper con el crimen hermenéutico implica romper con esos esquemas contextuales que dan lugar a justificar estas circunstancias de vejámenes contra la dignidad humana, porque en la sociedad impera, desde la perspectiva cultural, en la sociedad colombiana, esos discursos legitimantes, justificativos, muchos tácitos, muchos expresos, que nos hacen suponer que porque somos negros, que porque somos indígenas, que porque somos mujeres, entonces nos merecemos ser tratados como sujetos que no pertenecen a la condición humana. También implica cuestionar y contribuir a abolir el privilegio. Y yo creo que en ese sentido la justicia transicional está comprometida desde la perspectiva de la reparación colectiva con eso que el movimiento afrodescendiente a nivel internacional ha denominado justicia reparadora. Y esa justicia reparadora, que tiene un enfoque diferencial de carácter étnico en el país, no puede solamente concentrarse en dispositivos operativos o procedimentales
y en generar expectativas no cumplibles, sino también implica una justicia dialógica encaminada a que el pueblo afrodescendiente pueda obtener la compensación de daños históricos por la vía de su reconocimiento y por la vía de su contribución a una sociedad pacífica que está comprometida a abolir cualquier forma de violencia estructural o física. Somos la melaza que ríe, la melaza que llora.